Vamos a ver ahora las funciones de ciclos, ¿sí? El estudio y aplicación de los ciclos fijos se dice así porque cuando nosotros programamos en un torno, en este caso, vamos a decir que se trata de un ciclo fijo debido a que se va a estar repitiendo una acción de maquinado de nuestra herramienta sobre la pieza, ¿sí? Y estos ciclos pues nos van a permitir hacer una pieza en un menor tiempo posible. Es decir, nos van a disminuir muchas líneas de código, ¿sí? Ciclos fijos podemos tener nosotros enfocados al torno, que el G66 es para el seguimiento de perfil, G68 es un desbaste en el eje X, 69 en Z, y bueno, así podemos seguir toda esta listado disponible para ciclos fijos de torno. El que vamos a ver en esta clase de este video va a ser el desbastado en el eje X, que sería el G68. Vamos a empezar a ver entonces los parámetros en los ciclos. Vamos a ver que un parámetro va a estar siempre simbolizado con una P mayúscula, ¿sí? Ahora, cuando se le asignan valores a un parámetro, es decir, cuando queremos decir parámetro 3, parámetro 2, parámetro 1, pues se va a juntar con un número. Entonces aquí ya viene parámetro 5. Si fuera un parámetro 3, pues va P3. Parámetro 11, pues P11. Y así de manera sucesiva, ¿no? Ahora, ese va a ser un parámetro que puede ser diferente dependiendo del ciclo que estemos ocupando. Por lo tanto, pues para asignarle un valor, nosotros tenemos que poner un signo de igual. Eso va a significar que le estamos asignando un valor. Posterior a ese signo de igual, tenemos que ponerle el dato K, que significa constante. Por ejemplo, aquí podemos decir que en la línea 230, el parámetro 3 va a ser igual a 7. ¿Sí? Le estamos asignando una constante que es de 7. En la línea 40, el parámetro 5 le estamos asignando que va a ser igual al parámetro 3. Es decir, podemos, si un parámetro es igual que otro, pues simplemente ligarlos de esa manera. ¿Sí? Acá viene otro ejemplo. Parámetro 5 va a ser igual a 8.2, que es una constante. ¿Sale? Ok. Entonces, al iniciar un programa, todos los parámetros por default van a tener un valor de 0. Es decir, si no le damos datos, en automático ellos se colocan en 0. Luego, al ejecutar un ciclo, no se van a reiniciar los parámetros. Es decir, si aquí en la línea 120 definimos a P1 igual a 12 y a P2 igual a 60, y en algún otro punto o línea de nuestro código volvemos a ocupar un mismo ciclo, que en este caso pues G81, podemos ocupar nosotros los valores de los parámetros que ya hemos definido. ¿Sí? Es decir, si se vuelven a ocupar en alguna otra línea con el mismo ciclo, no se resetean o no se reinician. Por eso aquí en esta línea los únicos que estamos modificando es el P0 igual a 6 y el P3 igual a 21. Y se da por hecho que el P1 y el P2 siguen valiendo lo mismo para esta línea de código. ¿Sí? Si en algún momento pues varían, hay que escribirlos aquí o volverlos a definir, ¿no? ¿Sale? Ok, pues eso nos puede ahorrar ahí pues unas líneas de código. Ahora me voy a ir hasta el ciclo que nosotros vamos a ocupar, que quedamos va a ser el G68, que es desbastado en el eje X. Entonces déjenme ir al G68 y aquí lo tenemos. ¿Sí? G68 es el desbastado en el eje X. ¿Y qué significa? Que nosotros vamos a tener la herramienta y el ciclo va a hacer referencia a que va a estar haciendo varias pasadas. Hace un pasado, regresa, hace otro, regresa, baja un poco más, hace otro y así se lo lleva de manera continua hasta generar un perfil. ¿Sí?
Entonces, eso es por lo que se llama un ciclo, ¿no? Porque va a estar funcionando de manera continua a través de varias pasadas. Ahora, lo que no tenemos que hacer nosotros, pues es estarle dando las coordenadas de cada línea y otra vez coordenadas, porque pues sería algo muy tedioso, se haría el código muy extenso. Entonces, para eso es que se ocupan los ciclos de desbaste, para evitarnos muchas líneas y simplificar el código. Entonces, aquí viene la estructura del ciclo G68. Va a tener parámetros, el P0, P1, P5, P7, P8, P9, P13 y P14. Es decir, cuando ocupemos este ciclo G68, hay que definir todos y cada uno de los ciclos que implican. En esta imagen pues viene qué significa cada uno de los parámetros. ¿Sí? Entonces pues vamos a empezar a identificar cada uno de ellos en cuanto a qué significa cada uno. Ok, entonces el parámetro P0 va a ser la coordenada X del punto A. ¿Cuál es el punto A? El punto, digámoslo así, donde va a iniciar el perfil de mi pieza. ¿Sí? Este es el punto A. ¿Sale? Entonces, quiere decir que en el parámetro 0 le tenemos que dar la coordenada de X de ese punto. En el parámetro 1 tenemos que darle la coordenada Z de ese mismo punto. ¿Sí? Prácticamente P0 y P1 es la coordenada de inicio de nuestro perfil. ¿Sale? Luego de ahí nos vamos al P5 y dice que es la pasada máxima. Esta la debemos indicar en radios. ¿Sí? Normalmente estamos acostumbrados a que alguna dimensión que se da aquí en el eje X, pues la hacemos en diámetros, ¿no? Como lo hemos estado considerando. Sin embargo, aquí nos están indicando que el parámetro 5 es justamente esos pequeños tramitos que vamos a ir bajando. ¿Sí? Digamos que vamos a ir bajando sobre el eje X. ¿Sí? Entonces, ahí es donde definimos esa parte. Pasada máxima debe ser mayor que 0, obviamente tenemos que darle un valor para que vaya bajando. Y el control del torno CNC en este caso va a ajustar esa pasada a la medida que le resulte de dividir dicha pasada dependiendo del material que se vaya a eliminar. Es decir, en automático el controlador del CNC ajusta cuánto es que tiene que ir disminuyendo para ir haciendo el desgaste. ¿Sí? Cuánto tiene que ir bajando la herramienta. Luego el P7 es cantidad de material para el acabado en el eje X. Igual se indica en radios y debe ser mayor o igual que 0. Simplemente si es 0, pues no va a realizar una pasada de acabado en ese eje. ¿Sí? Lo mismo va a pasar con el P8, pero ahora es en el eje Z. ¿Qué significa que sea un acabado tanto en el eje X como en el Z? Ese P7 y el P8 nos están indicando aquí es justamente ese pequeño espacio, ¿sí?, que nosotros vamos a dejar para que al final la herramienta haga un desbaste de esa parte de ahí. ¿Sí? Digamos, haga el acabado. Y pues obviamente el parámetro P7 va a ser referente a la coordenada en X y el P8 va a ser respecto a Z. ¿Sí? Entonces con esos dos valores pues se determina este grosor para que nosotros podamos hacer el acabado al final de toda este desbaste que va a ser la herramienta, ¿no? Ok. Luego en el P9 va a indicar la velocidad de avance F de la herramienta. Velocidad de avance en el acabado. Solamente es en el acabado. ¿Sí? Si se indica valor de 0, no va a realizar pasada de acabado. Aunque acá ustedes hayan definido los radios para que haga acabado, si acá en la velocidad le ponen 0, no lo va a hacer. Entonces, pues se va a dejar ahí el exceso de material que indicaron en P7 y en P8. ¿Sí? Ahora, si ustedes le dan en el P7 y en el P8 0 y 0, y acá ustedes le ponen un valor, pues no va a actuar, ¿no? ¿Sí? Aunque ustedes le hayan puesto aquí una velocidad. Si acá no le pusieron acabado, pues no lo va a hacer. ¿Sale?
Y P13 es el número del primer bloque donde va a empezar la definición del perfil. Y el 14 donde finaliza ese perfil. Y obviamente tiene que ser mayor a esta línea, ¿no? ¿Sí? ¿Qué significa? Que primero nosotros, para que podamos utilizar ciclos, primero necesitamos tener el código para que se pueda hacer el perfil de nuestra pieza a mecanizar. Entonces primero tenemos que generar esto y una vez que se genere, integrar nuestro ciclo. Y ya en el ciclo le tenemos que decir a partir de qué línea de códigos empieza el perfil y hasta qué línea de códigos termina dicho perfil. ¿Vale? Entonces a eso se refieren P13 y P14. Entonces ahorita en un ejemplo lo vamos a ver más claro para que se vayan ahí quitando algunas dudas que pudieran surgir. Ahora hay que tener en consideración estos puntos. Cuando se inicia un ciclo, la herramienta tiene que estar posicionada en el punto de inicio. ¿Sí? La distancia entre el punto de inicio y el punto B con respecto al eje X deberá ser igual o mayor que el P7. ¿Cuál es el punto B en nuestra imagen? Vamos a ver. Entonces aquí tenemos el punto A de inicio acá, perdón. Y luego aquí tenemos el punto A. Pero no nos menciona nada del punto B. Ok, vamos a ver otra vez lo que nos dice. La distancia entre el punto inicio y el punto B con respecto al eje X deberá ser igual o mayor que el P7. El P7 es cantidad de material para el acabado en X. Aquí está. Ok. Quiere decir que el punto de inicio aquí de nosotros no tiene que estar alineado con este punto de aquí. ¿Sí? Sino tiene que haber una pequeña distancia, una pequeña separación. ¿Sale? Tanto en el eje X como en el eje Z. La distancia entre el punto de inicio y el punto inicial A con respecto al eje Z deberá ser mayor que el P8. Es prácticamente lo mismo, pero hablando en el otro eje. ¿Sí? Entonces el punto B están considerando es el punto final de nuestro perfil. ¿Sale? Entonces por si quedaba alguna duda ahí, el punto B es donde terminamos el perfil. ¿Sale? Por eso nos dice que debe ser mayor que 0. El punto B está aquí y la distancia, voy otra vez para aclarar eso. Distancia entre el punto de inicio y el punto B con respecto al eje X debe ser mayor que P7. Este punto, respecto a este punto de inicio, tiene que ser mayor que el P7. El P7 es el acabado en X. ¿Sí? Entonces, este punto de aquí, junto con este de acá, tiene que ser mayor que el P7. ¿Sí? Y pues es muy obvio porque si no, si esa distancia de este de inicio al punto B fuera menor que P7, pues entonces esto pequeño que vamos a dejar al final para hacer el acabado, pues ya no se respetaría, ¿no? Porque no sería mayor que ese P7. ¿Sale? Y lo mismo pasa acá. El punto A con el punto de inicio, la distancia tiene que ser mayor que P8. De otra forma, pues ya no se respetaría esta parte de aquí. ¿Sí? Ok, ¿qué otra cosa nos indican? Al definir el perfil en las líneas de programación, no hay que programar el punto A. Es decir, antes de que empecemos el ciclo no necesitamos colocarnos en el punto A. ¿Sale? ¿Por qué? Pues porque ya se indica en el parámetro 0 y en el 1. Si nosotros nos posicionamos en ese punto y luego de ahí le damos al parámetro 0 y al P1 esos mismos valores, va a marcar error. Luego, todas las condiciones tecnológicas de mecanizado han de ser programadas con anterioridad. ¿Sí? Luego, los bloques de programación del perfil deben estar indicados. Esto es muy importante. Tenemos que programar las coordenadas en cartesianas.
es un requisito, ¿sale? Que pues para el caso de nuestro curso lo hemos estado manejando siempre en cartesianos. Y aquí sí ya vendría una diferencia. Solamente los ciclos funcionan, o es requisito, tener las coordenadas pues en valor absoluto. En incremental pues no va a funcionar, ¿sale? Bueno, va a marcar error. Contrariamente al modo de programación normal, en este ciclo siempre se deben programar las dos coordenadas de los ejes, ¿sí? A veces nosotros poníamos las coordenadas y cuando en la siguiente línea una de las coordenadas no cambiaba, pues la podíamos omitir. Pero aquí nos está diciendo que es requisito poner las dos coordenadas, aunque sean repetitivas, ¿sí? Luego, en caso de tener que programar tramos curvos, se va a realizar siempre usando coordenadas y k, que era lo que les comentaba, que cuando vimos curvas, pues en los ciclos se iban a ocupar con i y con k. Por eso de una vez las estudiamos de esa manera. Luego, si se programa por compensación de radio, el movimiento para alcanzar el punto de inicio debe de hacerse en G0. En caso contrario, dará error. Ahorita pues no hemos estado utilizando esta función. Sin embargo, pues ahí nos están igual aclarando esa consideración. Y finalmente el ciclo va a finalizar en el punto de inicio, ¿sí? Entonces, donde nosotros le pusimos, donde ubicamos la pieza en este punto de inicio, cuando termine de hacerse el mecanizado, se va a regresar a ese punto, ¿sale? Pues vamos al ejemplo práctico para que quede un poquito más claro. Ok, esta pieza vamos a ejemplificarla para fabricarla en el simulador, ¿sale? Ambos. Ok. Bueno, aquí ya tengo el simulador, ya está el ejemplo. Lo vamos a explicar para ver cómo quedó ya su código. Entonces ya sabemos que hay que irnos al gestor y hay que configurar el espacio de la máquina, luego el tamaño del bruto y que eso va a depender pues de las dimensiones. En este caso nos están dando como 60 de longitud de nuestra pieza. Entonces simplemente cuando tengamos el bruto pues hay que considerarle mayor longitud para que las garras puedan sujetarlo en el plato. Ok, entonces vámonos simplemente al código. Entonces me voy al editor y aquí lo tenemos. Déjenme le hago zoom. Aquí está. Entonces vamos a ver que en la línea 10 está el G90. Algo que se me había pasado decirles del simulador es que cuando ustedes seleccionan una función y le dan en el asistente, les va a decir qué hace esa función. Y pues ahí les está diciendo que el G90 es programación de cotas absolutas. ¿Sí? Recuerden que el requisito para los ciclos es que utilicemos las coordenadas en valores absolutos, ¿sale? Y pues ahí lo ponemos. Luego, el G95, ¿qué nos hacía? Era definir la velocidad de avance F en milímetros por revolución, ¿sí? Entonces la velocidad de avance F, aquí enseguida la estamos definiendo. Entonces ponemos punto 15 ¿qué? Milímetros en cada revolución, ¿sale? Entonces su avance pues es muy, el valor que tenemos que poner aquí es muy pequeño por estas unidades. Y luego ocupamos el G97 que ya lo hemos estado utilizando en los demás ejemplos y es para la velocidad del lucillo en revoluciones por minuto. Entonces especificamos más adelante, ¿no? 180 revoluciones por minuto. Entonces, bueno, esa es una manera que nosotros podemos tener para visualizar la función que significa. Entonces ya explicamos estos dos que son y posteriormente ponemos el D1.1.
Aquí estamos omitiendo el encender el giro. No pasa nada, en simulación pues se permite, o este simulador da por hecho pues que para iniciar una simulación pues tiene que estar girando el lucillo, ¿no? Pero pues de manera real, pues si tuviéramos el torno, el equipo, pues sí hay que ponerlo, ¿no? De otra manera pues no vamos a aprender el chongo. Bueno, el lucillo. Luego en la línea 20, lo que hacemos es una interpolación lineal a máxima velocidad y prácticamente lo que estamos haciendo es acercar la herramienta. Acá está. Entonces esta herramienta tiene de diámetro 80, entonces la estamos acercando un poquito más arriba, como por aquí. Y en Z10, es decir, la estamos ubicando por aquí más o menos. ¿Sale? La acercamos a velocidad rápida. Una vez que estamos ahí, pues tenemos que generar primero el perfil. ¿Sale? Entonces, aquí lo que yo voy a hacer, como ya en este ejemplo ya tengo el ciclo implementado, lo voy a comentar. Es decir, lo voy a poner entre paréntesis. ¿Sí? Con la finalidad de que veamos que primero debemos generar la trayectoria de la máquina. Y una vez que tenemos esa trayectoria, le agregamos el ciclo. ¿Sí? Entonces ahorita en el N30 no se hace nada porque está comentado. Es como si no hubiera nada. ¿Sí? Entonces una vez que nos acercamos con la herramienta, nos vamos al 40 y dice que es G1, X30 y Z-15. Entonces aquí tendríamos que agregar un N31. Recuerdan que se les había dicho que hay que ir de 10 en 10 por si en modificaciones futuras se tiene que integrar alguna línea, pues es uno de estos casos, ¿no? Entonces G01 y de ahí vamos a poner X0, Z0, porque esas coordenadas estaban en el ciclo. Como ahorita lo comentamos, pues es como si no estuvieran, entonces necesito posicionar ahí a la herramienta, ¿sale? En este punto, ¿sí? Una vez que estoy aquí, tengo que desplazarme para acá. ¿Cuánto vale en X? 30. Por eso está aquí. En Z, ¿cuánto vale? Menos 15. ¿Por qué? De aquí a acá debe haber menos 15. Si nos dice que aquí hay 80 y de aquí a acá hay 65, pues en este espacio hay 15. Entonces son negativos. Por eso esta parte de aquí. Luego, una vez que estoy aquí, nos pasamos a este punto. En X, ahí me sigo quedando, X30, y en Z es menos 25, porque aquí tenía 65 y acá 55, entonces aquí hay una diferencia de 10. Por eso, estas coordenadas. Entonces, como ya sabemos que le vamos a poner a futuro un ciclo, tenemos que estar poniendo ambas coordenadas. ¿Vale? Recuerden que es requisito estar poniendo los valores de X y de Y, aunque sean los mismos en una línea anterior. Luego, una vez que estamos aquí, que es el punto negro, nos tenemos que desplazar acá. ¿Qué coordenadas son? En X, pues vale justamente los 80. Y de aquí para acá, si el total hay 80 y de aquí a acá hay 30, entonces aquí hay menos 50, que sería este punto de aquí. ¿Sale? Y finalmente, de aquí hacia acá, nos desplazamos en X80, que da igual, y en Z menos 80, para llegar aquí. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué es lo que hace ahorita. Entonces, en la línea 30 ahorita está comentada, es como si no estuviera. ¿Sí? Entonces, lo único que estamos haciendo es obtener el perfil. Entonces, me voy a salir, le digo que sí, lo guardamos. Y ahí está. Entonces, le vamos a probar en marcha. ¿Sí? Si se dan cuenta, ahí pues se está haciendo el perfil. Lo que se hace pues es, primero vamos a acercar la herramienta, luego nos posicionamos al 0,
y de ahí hacemos el perfil, como en los problemas que pues hasta ahorita ya han realizado. ¿Sí? Ahí no hay problema. Ahora, queremos meterle un ciclo. ¿Sí? Entonces, justamente ese ciclo es el N30. ¿Sale? Y entonces, ¿por qué lo colocamos acá? Pues porque tenemos que indicarlo antes de que inicie el perfil. Entonces mi perfil inicia aquí en el X0Z0, que es el N31. Pero como esa posición donde va a empezar el perfil, la vamos a meter en el punto, en el parámetro 0 y en el parámetro 1, pues este de aquí lo eliminamos. ¿Sí? Y ya quedó inmerso aquí. ¿Sale? Y entonces a partir de aquí tenemos nosotros que escribir los demás valores. ¿Sí? Ahora, ustedes pueden meter el ciclo como un G68. Lo voy a seleccionar para que vean que es el desbaste en el eje X, ocupando un ciclo. Y con solo escribir G68 y darle el asistente, aquí les van a aparecer los espacios para escribir los valores de los parámetros, sin necesidad de que acá ustedes tengan que estar escribiendo P0 igual a K, tanto valor, P1 igual a K, no. Simplemente escriben G68, ven el asistente y aquí empiezan a llenar los datos. ¿Sí? Entonces, bueno, cota X del punto A, donde inicia, quedamos que era en 0, y en Z, que es el parámetro 1, pues también 0. Por eso quitamos la línea 31. Recuerden que si yo lo hubiera dejado, me hubiera marcado error. ¿Sí? Luego, paso máximo en radios. Le estoy indicando aquí que sea de 1, es decir, que de 1 milímetro es lo que vaya bajando poco a poco. ¿Sí? Aquí pudieran decir cuánto es el máximo, cuánto es el mínimo. Recuerden que vieron fórmulas para el cálculo de avance y de velocidad y de toda esa cuestión del desbaste. ¿Sale? Entonces se calcula. ¿Sale? Para efectos de simulación, pues aquí le vamos a poner 1. Podemos poner 2, podemos poner 0.5. ¿Sí? Entre más pequeño sea, pues más se va a tardar, ¿no? Y entre más grande sea, pues no va a tener tanto caso usar un ciclo. ¿Sí? Entonces, ok. Demasía en el eje X, que es el P7. Aquí, pues recuerden que el valor tiene que ser mayor a 0 si es que queremos que haga un acabado. Entonces, pues aquí yo le voy a dar de punto 2. Sería muy extraño si yo le doy un valor mayor a 1, porque lo que voy bajando es de 1 milímetro. Entonces estoy considerando que al final el acabado pues va a ser algo mínimo, ¿no? Algo pequeño. Por eso le estamos dando punto 2. Y pues se sugiere que sea el mismo valor para X y para Z, ¿no? Para que el borde que se vaya a eliminar pues sea parejo y pues así mismo sea el quitarlo, que sea parejo. Luego la velocidad de avance para el acabado. Recuerden que acá ocupamos que era punto 15 para el desbaste de manera general. ¿Sí? Ahora el acabado pues se supone que debe ser algo más preciso, entonces por eso le ponemos una velocidad menor, punto 1. Entonces el acabado que va a ser aquí va a ser poquito más lento. Luego, primer bloque, ¿a qué se refiere? Nos dice que es el primer bloque del perfil. El primer bloque de mi perfil es el N40. ¿Vale? ¿Por qué? Porque está empezando aquí. Y de nuestra figura, el siguiente punto era acá. Entonces prácticamente es indicarle del código donde queremos que agrupe todo el ciclo. ¿A partir de qué línea? Entonces le seleccionamos que N40. ¿Y dónde es el último bloque del perfil? Pues en el N70. No podemos decir que es N80 porque en el N80 ya es finalizar. Entonces, ¿dónde terminamos el perfil? En el N70. ¿Sí? A eso se refieren los bloques del perfil. ¿Dónde empieza y dónde acaba nuestro perfil?
Por eso les comentaba que primero debemos hacer el perfil sin el ciclo. ¿Sale? Ok, entonces una vez que llenamos aquí los valores, le damos a aceptar. Y pues aquí ya quedan definidos. Si en algún momento quieren modificar algo, pues le vuelven a seleccionar y le dan asistente y aquí modifican. O pues directamente se van aquí y escriben. ¿Sale? Bueno, entonces con este pequeño código van a ver entonces, le damos que sí guardamos, que todo el desbaste ya se va a hacer ahora más real. ¿Sí? Porque al principio ahorita de esta pieza que hacíamos el desbaste para obtener ese perfil, pues pudiéramos tener problema con la herramienta porque estamos pidiéndole que desbaste pues demasiado material, ¿no? Y simplemente ahí no se podría, ¿sí? Habría problemas ya en la realidad. Entonces ya al integrar ahora los ciclos, vamos a ver cómo es que lo realiza. Entonces le vamos a dar marcha y vean ahí qué es lo que hace. ¿Sí? Entonces primero se ubica la pieza y esa misma pieza en automático calcula para empezar a hacer los desplazamientos y va bajando de a poco en poco. ¿Cuánto va bajando? Pues 1 milímetro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso le indicamos nosotros. ¿Sale? Entonces, hasta ahorita no ha hecho contacto con el material. O creo que ya, ¿no? Ya hizo hace poquito. Sin embargo, otra cosa que es importante tomar en cuenta es que cuando ustedes acercan la pieza, no la piensen acercar de tal manera que quede muy alejada de nuestro material. Es decir, si yo hubiera ubicado la pieza hasta por aquí arriba, pues desde aquí va a empezar a hacer el ciclo, lo cual en términos de tiempo pues sería inútil porque va a estarse moviendo sin desbastar material. ¿Sale? Entonces lo conveniente es acercarlo pues a una posición de tal forma que sea mayor que lo que estamos considerando para acabado final ya en la pieza. ¿Sale? Entonces vean que ahí empieza a trabajar. Le voy a subir un poquito la velocidad. Entonces ahí en automático la máquina debe de calcular, ¿sale? Todas las posiciones para ir bajando de a poco, ¿sí? Lo cual pues simplifica mucho el código, ¿sale? Imagínense que hubiéramos hecho en código de líneas para todos estos movimientos de la herramienta. Entonces con estos ciclos se permite la obtención de maquinado de esas piezas de una manera más real, ¿sí? Y simplificada en el código, ¿sale?